El Perú tiene que avanzar, no necesitamos división en este momento, amigos. Estamos en un momento crítico. Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diario de Darío. Mi nombre es Darío y les invito antes de empezar a suscribirse a mi canal, a activar la campanita de notificaciones y me pueden seguir también en mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, en TikTok y también en YouTube, por supuesto. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que dé mi opinión, de mi posición política respecto a estas elecciones presidenciales. En el video anterior, amigos, hemos hecho una encuesta en la ciudad del Cusco preguntando a las personas, a los ciudadanos, por quién votarían estas elecciones este 6 de junio, si por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo. En ese video traté de ser lo más imparcial posible porque se trataba de una encuesta, pero sin embargo en este video sí voy a poner a conocimiento mi posición respecto a las elecciones. Amigos, soy ciudadano peruano igual que ustedes y tengo el derecho constitucional de emitir mi opinión respecto a estas elecciones y opinar respecto a estos dos candidatos. Puedo discrepar con el 90% de personas quizá, pero siempre dentro del marco de respeto. Espero que ustedes sepan comentar alturadamente sin ningún tipo de insultos. Yo también respeto a las personas que tienen una posición diferente a la mía y no por ello voy a insultar o voy a ofender. Primero amigos, antes de tomar una decisión para emitir nuestro voto este 6 de junio, tenemos que ponernos en contexto en qué momento el Perú se encuentra o en qué contexto el Perú se encuentra. Como todos saben amigos, el Perú en este momento se encuentra en una situación crítica. No es una situación cualquiera, no es una situación común como años pasados, como décadas pasadas. En este momento estamos en una situación crítica debido a la pandemia por este bicho, y también esto ha causado pues una grave crisis económica y sanitaria. Lo que urge en este momento son las vacunas y si es posible las mejores vacunas para todos los peruanos. Y por supuesto la reactivación económica, porque obviamente todos necesitamos pagar nuestros gastos, nuestras necesidades como nuestra alimentación, nuestro alquiler y muchas otras cosas. De esto amigos viene mi pregunta: ¿es necesario hacer un cambio tan importante como una nueva constitución, como convocar una asamblea constituyente en estos momentos tan delicados en el que nos encontramos, sabiendo que estamos en un momento tan crítico, sabiendo que estamos en un momento de crisis sanitaria y económica? Para empezar, yo no soy partidario de Keiko Fujimori, tampoco de Pedro Castillo. Yo no tengo una posición de derecha o de izquierda, no me encasillo dentro de estas posiciones porque yo me considero una persona muy independiente y que nunca me he dejado influenciar por doctrinas políticas, ¿no? Como ya tienen conocimiento amigos, Pedro Castillo el domingo me parece presentó ya su nuevo plan de gobierno o su ideario, el plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción. No sabríamos si ese plan invalida lo que fue el primer plan, que es el plan de Vladimir Cerrón. He revisado estos dos planes y lo que a mí me parece es que más que todo esto viene a ser un resumen del plan anterior, y por supuesto también han sido agregados algunos aspectos que no estaban contemplados en el anterior plan, como por ejemplo el programa nacional Perú Libre para la pandemia, cosa que no estaba contemplado en el primer plan. En ningún capítulo se encontraba un plan que pueda servir para combatir la pandemia, que era lo más importante en estas elecciones, porque el gran problema que teníamos en el Perú actualmente pues era el problema de la pandemia y el contagio por este virus. Realmente me parece una improvisación total, porque recién hace unos días, faltando unas semanas para las elecciones, para el 6 de junio, recién ellos se les ocurre incluir en su plan de gobierno acciones para contrarrestar el contagio. Pedro Castillo plantea una nueva constitución y convocar a una asamblea constituyente a través de un referéndum. Pero no es necesario cambiar la constitución, no es necesario. Obviamente hay partes
que sí necesitan una modificación, porque toda obra humana es imperfecta y por lo tanto se puede ir perfeccionando con el tiempo, ir modificando algunas cosas, pero en lo general botar al tacho toda la Constitución y crear una nueva Constitución tampoco yo pienso que es necesario. No se olviden que la Constitución es la carta magna, es el marco jurídico de un Estado. Sin la Constitución política no podemos tener garantías respecto a, por ejemplo, a nuestros derechos fundamentales, no podemos tener garantías respecto a nuestra propiedad, a todos nuestros derechos civiles y políticos. Por ejemplo, hay partes muy importantes que de la Constitución Política del Estado que están contemplados en el capítulo 1, por ejemplo, que más tienen que ver con los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión. Todos esos derechos que están contemplados en el capítulo 1, solamente para una muestra, son derechos que no están en discusión y no deben ser cambiados. Y por supuesto, estos derechos sí o sí en cualquier constitución deben estar contemplados. Entonces yo pienso que no amerita que haya una nueva constitución. De repente puede haber una reforma constitucional, pero de ciertos capítulos que realmente no favorecen mucho a la población y al Estado. Hay un camino establecido en la Constitución Política, que es la reforma constitucional, establecido en el artículo 206. El hecho de que haya un intento de crear una constitución tan cerrada a la inversión privada, a la inversión extranjera, a la gran empresa, esto trae mucha inestabilidad económica al Perú y por supuesto espanta la inversión privada que tanto necesitamos los peruanos. Y al espantar la inversión privada, pues no se generan nuevos puestos de trabajo, no se generan nuevas empresas, no se generan ingresos, no se mueve la economía en general, porque hay muchas empresas pues que son muy grandes y también arrastran la economía. Muchos sectores económicos son también beneficiados con esto. Si el presidente o el nuevo presidente entrante genera esta inestabilidad en la constitución política del Estado, obviamente va a afectar terriblemente la economía. No sé si se están dando cuenta de la situación tan grave en la que nos encontramos en estos momentos. Estamos percibiendo las consecuencias de la subida del dólar, porque ha aumentado el precio del pan, de la harina, del pollo, entonces de los productos que se exportan o que se importan en dólares. La única forma de modificar una constitución o nuestra constitución ya se encuentra establecida, amigos. Está establecida en el artículo 206 de nuestra constitución política, que es la reforma total o parcial de una constitución. Y cualquier tipo de asamblea constituyente que pretenda convocar Pedro Castillo o un referéndum no se encuentra contemplado en nuestra constitución. Todos estos caminos tienen que pasar por el Congreso y ser aprobadas por la mayoría absoluta. Y cualquier otro intento ya estaríamos hablando de un golpe de Estado. Y si es un golpe de Estado, eso no lo podemos concebir, amigos. Si somos democráticos, respetuosos de nuestra Constitución, tenemos que respetar el marco jurídico que actualmente tenemos. Y cualquier otro camino es anticonstitucional. Cualquier propuesta de reforma constitucional total o parcial, amigos, según este artículo 206 de la Constitución Política del Estado, debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso y debe ser ratificada también mediante referéndum. En el caso de que no sea ratificada por el referéndum, debe ser aprobada en 2 sesiones ordinarias por 2/3 de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, esto sería imposible en estos momentos si es que gana Pedro Castillo, porque él no tiene la mayoría absoluta. En el nuevo plan de gobierno de Pedro Castillo indica que va a convocar a un referéndum, primero a una consulta popular sobre si desean o no una nueva constitución. No está siendo consecuente con lo que él ha afirmado en sus compromisos recientes, porque él al firmar estos pactos sociales, estos compromisos, dijo que iba a respetar los procedimientos de la Constitución, y él, al hacer primero convocar a un referéndum, no estaría siguiendo los pasos establecidos en la Constitución en este artículo 206.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay un doble discurso o es que de repente el profesor Castillo no tiene conocimiento de este artículo o no lo están asesorando bien? Por un lado dice que va a seguir la Constitución, pero por el otro lado está pretendiendo transgredir la Constitución política del Estado. Entonces no nos dejemos engañar, amigos. Seguramente algunos o la mayoría estará cuestionando el régimen o el gobierno de Alberto Fujimori. Creo que la mayoría, todos sabemos lo que ha pasado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En toda la década del 90 y con el golpe de estado de 1992, el 5 de abril. Todos sabemos lo que ha pasado. No es necesario recordar porque yo lo sé, yo sé muy bien lo que ha pasado en el gobierno de Alberto Fujimori, pero también sé lo que ha pasado durante el gobierno de Alan García y toda la hiperinflación que ha habido, y también de lo que pasó con el gobierno de Velasco Alvarado. Lo sabemos de memoria, pero amigos, les digo, debemos poner por encima del bienestar social, de la estabilidad económica, todos aquellos recuerdos de Alberto Fujimori, todo lo negativo que representó este gobierno. Pero también es cierto que este gobierno ha hecho muchas cosas. Desde la Constitución del 93 también debemos tener conocimiento que el Perú se ha abierto económicamente al mundo, el turismo ha regresado, el Perú ha florecido en este tiempo, como incluso en el anterior video hubo una señora que comentó en el Cusco. Antes de Alberto Fujimori, durante el terrorismo, había mucha pobreza, no había turistas, todos tenían miedos de ir. Y apenas Alberto Fujimori exterminó el terrorismo, también ella dijo que floreció el turismo, ha habido muchas empresas, se han creado más trabajo. No solamente debemos encasillarnos en el odio, encasillarnos en que fue un dictador, en que tomó el Poder Judicial, tomó el Ministerio Público e hizo muchas cosas, compró también de repente algunos medios de comunicación. Todo lo que sabemos que ya pasó es pertinente en este momento tan crítico poner todas aquellas cosas negativas que pasaron durante esa época y preferir un plan de gobierno que nos puede llevar totalmente al fracaso y nos puede hacer retroceder 30 años. ¿Es pertinente? Realmente yo pienso que no. Más aún, amigos, cuando todos esos crímenes del pasado que representó el gobierno de Alberto Fujimori fueron cometidos por el padre y no por la señora Keiko Fujimori. Ok, seguro algunos me dirán, "Ay, pero ella tenía 18 años, usurpó el cargo de su madre, permitió que torturen a la madre". Pero yo les digo, amigos, ¿acaso no saben que Keiko Fujimori en ese tiempo tenía 18 años? ¿No saben qué es tener 18 años? Era una niña, una mocosa prácticamente, discúlpenme la palabra, pero una mocosa. Una niña de 18 años es fácilmente manipulada por el padre o por la madre. En este caso yo creo que esa niña de 18 años fue manipulada por su padre. Y eso no quiere decir que toda la vida va a ser condenada y juzgada por la gente, ¿no? Realmente algunas cosas no sabemos qué fue lo que pasaron realmente, pero aún así, por más que ella haya tenido conocimiento de ese tipo de torturas contra su madre, yo no me atrevería a juzgarla por esto. Tenía 18 años, era una mocosa. Y seguro también habrá personas que me dirán, sí, pero ha sido congresista y ha sido obstruccionista, ha vacado al presidente, pero de ninguna manera, amigos, ha cometido algún delito cuando tuvo la mayoría de congresistas o de parlamentarios. Lo que más bien hizo es quizá abuso del derecho. No debió ser obstruccionista, debió ser más conciliadora. No ha hecho algo que no esté contemplado dentro de la Constitución. No debió hacerlo, pero tampoco es que se salió del marco constitucional. Claro, y otros dirán, pues Keiko Fujimori también recibió millones de dólares de empresas, ¿no? Pero yo les digo, ¿acaso los alcaldes, los gobiernos regionales, todos los presidentes no han recibido financiamiento de empresas y proveedores? ¿Por qué no se mide con la misma vara a todos? Y más aún cuando esto no estaba regulado. Ahora recién desde el 2017
con esto lo que pasó con estos aportes a Keiko Fujimori. Realmente recién se está regulando el aporte o la prohibición de aportes por parte de empresarios a partidos políticos. No quiero decir que esté bien, no quiero justificar para nada, más bien lo que yo opino es que los aportes a partidos políticos, esto debió ser regulado mucho más antes. Pero si a una persona, a una candidata le procesan por este acto, ya pues que procesen también a todos. Y otra diferencia también con los aportes recibidos, por ejemplo, de Ollanta Humala o Alan García y Susana Villagrán, la gran diferencia también es de que durante esos aportes ellos eran funcionarios públicos, eran presidentes y una era alcaldesa. En el caso de Keiko Fujimori, ella no ostentaba ningún cargo público, no era funcionaria pública. Esa es la gran diferencia. O sea, yo no estoy justificando, no digo que esté bien, yo digo que esto está mal, debió regularse mucho antes para que no suceda lo que está pasando. Pero ya pues midamos todos con la misma vara. Ahora veamos también con quién está financiando también a Pedro Castillo. No creo que estén financiando todos los partidarios o todos los militantes. También debe haber empresarios que están financiando. Ya lo hemos visto incluso con una avioneta particular que fue a la selva, ¿no? Con el que fue a la selva. Si vamos a hablar de corrupción también, hablemos también de la corrupción que existe en el otro partido político. Está bien, Keiko Fujimori está siendo investigada, y los delitos y la corrupción que hubo durante el gobierno de su padre fueron de su padre. No me vengan aquí a decir de que todo lo que hizo Fujimori o Montesinos lo va a hacer Keiko Fujimori. No, son dos personas diferentes. Si vamos a hablar de corrupción, pues hablemos de corrupción también, de sentencias e investigaciones. Keiko Fujimori está siendo investigada, procesada, pero no ha sido sentenciada por corrupción. Del otro bando, en el partido de Pedro Castillo, sí hay corrupción comprobada, porque ha sido sentenciado Vladimir Cerrón por actos de corrupción durante su gobierno en el departamento de Junín. Pero también hay que aclarar, porque hay personas que no tienen conocimientos de derecho y piensan que cuando una persona ha sido internada en un penal por prisión preventiva, piensan que ya es condenada o que ya es culpable de un delito, y no es así. La prisión preventiva solamente tiene por finalidad asegurar que esta persona no huya del país o no obstruya las pruebas para seguir la investigación. Con eso no quiere decir que una persona ha sido sentenciada. Keiko Fujimori únicamente ha estado en el penal por prisión preventiva, no ha sido sentenciada, sigue siendo investigada. A esto seguramente muchos de ustedes me dirán, pero Cerrón no es el candidato es Pedro Castillo. Aquellas personas que tenemos con dos dedos de frente saben que Vladimir Cerrón es el dueño del partido y es el que mueve los hilos. El hecho de que Pedro Castillo haya deslindado o haya desautorizado públicamente a Cerrón es una estrategia política. Pero sabemos que en realidad que detrás de la sombra está Vladimir Cerrón. Y cuando entre Pedro Castillo, también va a estar Vladimir Cerrón detrás de la sombra gobernando. Pedro Castillo simplemente lo han puesto de pantalla al público, de pantalla a la población, porque también han visto ese carisma que tiene y han visto que ha encajado con la gente. El aumento de la tributación también a las mineras, este porcentaje de 70-80% que plantea recaudar de estas empresas mineras, también podría ser como lo que está ocurriendo en Bolivia, un simple espejismo. Porque como sabemos, Bolivia con Evo Morales ha hecho lo mismo, pero es cierto que Bolivia ha tenido muchos ingresos económicos, pero ¿hay realmente un crecimiento sostenible económico? No, no es así. Ha habido un experto economista boliviano que ya lo ha dicho en una entrevista. El crecimiento económico de Bolivia se ha debido exactamente a esa recaudación, pero simplemente un espejismo. Ese espejismo durante los años desaparece y se vuelve a la realidad. Y lo que vemos actualmente en Bolivia es que Bolivia no tiene un crecimiento económico grandioso, no es un país industrializado, no es una potencia. Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de Sudamérica. Si me dirán también es China, y miren el ejemplo de China, pero China, amigos,
China, comunismo solamente lo lleva de nombre, porque China ha adoptado las prácticas capitalistas, se ha abierto al mundo, recibe mucha inversión incluso de Estados Unidos, de muchas empresas estadounidenses. Hay mucha facilidad, hay mucha mano de obra barata, incluso en China. Realmente China no tiene el sistema socialista, comunista que tanto pregonan, sino China se ha vuelto una potencia mundial desde que se ha dado cuenta que ellos se deben aperturar al mundo y deben estar abiertos a la inversión privada. Desde ese cambio de política económica, China se ha vuelto realmente un país capitalista. Perú Libre tenía un discurso al principio muy diferente, que iban a expropiar estas empresas mineras, porque eso tampoco es fácil de hacer, ¿no? Porque no se olviden de que estamos también en un mundo donde existen tribunales. Si un estado expropia, también tendrá que ser demandado por estas empresas a nivel internacional y tendrán que ser indemnizadas por el estado, incluso ser embargadas. Lo único que he podido observar en estos últimos movimientos políticos que ha habido con la presentación del nuevo plan de gobierno de Pedro Castillo y el anterior plan, el primer plan de gobierno de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, es que lo que aquí se está viendo es un doble discurso para lograr llegar al poder. Pedro Castillo un día dice que va a cerrar el Tribunal Constitucional, que va a desactivar la Defensoría del Pueblo, que va a prohibir la televisión basura, que eso conlleva a cerrar muchos medios de comunicación si es que según ellos no tienen un contenido adecuado, que eso prácticamente es un grave peligro a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, porque no seamos ciegos. Eso prácticamente sería como vivir en Corea del Norte, porque como si saben ustedes, en Corea del Norte no hay televisión abierta, el único canal que hay son el canal del Estado y pasan todo el día propagandas políticas de su líder. Entonces nosotros no queremos vivir, porque al fin de cuentas, si tú odias a la televisión basura, no lo veas, apaga tu televisor. Si eres padre de familia y no quieres que tus hijos vean televisión basura, pues desconectas el televisor y no les compras un televisor, o les conectas solamente canales que les convengan a ustedes. Yo como adulto quiero ver un programa que es considerado basura, lo veo, es mi derecho. Todos somos libres de escoger. Estas son las contradicciones que Pedro Castillo dice, ¿no? Un día dice que va a respetar la libertad de opinión, va a respetar la prensa, va a respetar los pasos que establecen la Constitución política para una reforma constitucional o para crear una nueva constitución, y al día siguiente dice que va a convocar un referéndum, algún día dice que la prensa es basura. Y este cambio de opinión tan rápido, ¿qué nos muestra? A mí lo que me muestra es de que este señor quiere llegar al poder como de lugar. Se puede cambiar realmente de un día para el otro el pensamiento, la ideología, los planes que ya tenían hace tiempo desde un inicio. ¿Se puede cambiar? No creo. Otra cosa que me hace pensar más en que no debo votar por Pedro Castillo es, por ejemplo, el audio que se ha filtrado del congresista Bermejo. Como todos ya seguramente tienen conocimiento, en ese video pues da a conocer de que ellos no creen en la democracia y ellos pretenden hacer una revolución. O sea, estamos hablando de que ¿qué clase de revolución quieren hacer? Una revolución comunista, socialista. Todo tipo de revolución en este momento no nos conviene para nada. No sé qué tipo de a qué revolución se refieren. Creo que hay una conspiración internacional que está operando a nivel de todo Sudamérica. Como ya saben, todos entenderán que ese es el Foro de Sao Paulo. Y esto es una conspiración realmente a nivel internacional, no solo es del Perú. Pretenden perpetuarse en el poder. Eso lo ha dicho él mismo y ha reconocido que es su voz, pero él ha tratado de desmentir que es en estos meses o estos últimos tiempos. Él dice que es hace un año. No creo que en un año sus planes cambien. Esto me trae mucha más certeza de que por quién no debo votar. Tenemos que poner en la balanza cuál es el más peligroso. Ustedes saben de que yo no soy partidario de ninguno de los dos, pero tengo que elegir. Si voto en blanco, mi voto prácticamente, amigos, se va a ir a la basura,
mi voto no va a contribuir en nada. Lo que yo debo hacer es pensar por cuál de estas opciones voy a votar. Aún en el segundo plan de gobierno de Pedro Castillo, yo veo que siguen sin respetar la Constitución. Por ejemplo, en el punto 3 de la segunda reforma agraria que está planteando también en su segundo plan Pedro Castillo, yo veo que está atentando también contra la propiedad privada, o contra el derecho de propiedad, perdón, mejor dicho, contra el derecho de propiedad. ¿Por qué? Miren, señores, hay una sección donde dice que van a concertar con gobiernos regionales y municipales revisar el acaparamiento y monopolio de tierras. Es decir, si alguna persona tiene un terreno que haya adquirido con dinero y que esté titulado, registrado en registros públicos, si el gobierno ve por conveniente que esa persona está acaparando mucho terreno o mucho espacio, lo puede expropiar. Entonces aquí está yendo acompañado de cosas buenas, ocultamente está pues atentando contra el derecho de propiedad. Si yo tengo un terreno y quizá tengo un terreno grande y me está costando el dinero, me ha costado dinero, yo creo que el Estado no tiene por qué expropiarme. Entonces este punto me preocupa también bastante, y sobre todo también a aquellos impuestos a las sobreganancias. Estos impuestos a sobreganancias, amigos, aunque les parezca bonito que les va a recaudar dinero, más ingresos para el país, pero también es cierto de que estos impuestos a las sobreganancias van a espantar la inversión privada. ¿Qué empresa, qué empresario va a querer invertir si el Estado, cuando tenga ganancias, le va a imponer estos impuestos? Lo único que va a hacer es espantar la inversión privada y sobre todo también el trabajo de estas empresas que dan a miles de personas en nuestro país. Igual, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de prohibición de exportaciones. O sea, hay muchos productos que necesariamente tienen que ser importados para elaborar, por ejemplo, jeans. En el mismo Gamarra hay muchos productos que no se fabrican en el Perú, y muchos productos con los que se confeccionan las prendas de vestir provienen de otros países y son importados. Incluso puede afectar gravemente a los acuerdos de TLC, ¿no? a los tratados de libre comercio con otros países. Y esto nos afectaría gravemente porque nosotros también exportamos cosas. Por último, amigos, el partido político de Perú Libre del señor Pedro Castillo, con todo respeto, es que está promoviendo mucho el odio y rencor, la división de clases sociales, cuando en realidad la mayoría del Perú somos personas de clase media, somos personas que hemos venido de abajo, hemos sido pobres en algún momento, y en algún momento también a través de un esfuerzo, de un trabajo duro durante años, han logrado ascender a la clase media, han logrado tener su casa propia, su carro, lo que no quiere decir que sean ricos, sino tienen lo necesario para vivir. Esta forma de vida también, esta clase media, pues es lo que ha provocado también, o lo bueno que ha provocado en la Constitución del 93. La Constitución del 93 nos ha aperturado económicamente al mundo y ha permitido también con cifras reales y estadísticas de que la pobreza haya disminuido hasta el 20% de los 60% que era en aquellos tiempos. Entonces, de que esta Constitución o este modelo económico no funciona, no sirve, eso es mentira. Si no, imagínate, con un sol podrías comprar un pan, o con 10 soles podrías comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo también de azúcar, quizá unas cositas, unas frutas más. No podrías en todo caso, amigos. Es cierto, falta muchas cosas por mejorar, pero este modelo económico nos ha permitido también desarrollarnos un poco más. Es cierto, falta mucho, pero quieres ver otras realidades a comparación, por ejemplo, de otros países como Venezuela o Cuba, o su sueldo mínimo no les alcanza ni para comprar 1 kilo de arroz. No tenemos que ser también mezquinos, es cierto. Ha habido muchas personas que han logrado progresar, personas que vienen desde abajo, personas que han sido muy humildes. Todos somos peruanos, todos somos compatriotas. Por favor, el Perú tiene que avanzar. Si nos dividimos, lo único que vamos a conseguir es hundir al país. No necesitamos división en este momento, amigos. Estamos en un momento crítico económicamente, en la salud estamos en un momento
crítico. No necesitamos más división. Respetemos a las personas, respetemos al otro partido político. Yo puedo opinar de la forma que he opinado del partido político de Perú Libre, pero respeto a aquellas personas que militan ese partido político, porque también son peruanos, también merecen su respeto. Si ellos opinan así es por algo, no es por gusto también, porque hay mucho abandono también del Estado, es cierto, hay mucha pobreza, hay mucha dejadez, y eso no lo vamos a negar, y eso hay que solucionar, pero no de esta forma, amigos. Lo único que vamos a hacer es hundir más el barco. Lo único que vamos a hacer es que el Perú se vuelva a retroceder 30 años o 20 años. Eso es lo que no queremos, amigos. Por favor, respétense, no se insulten, no peleen. Sin más, amigos, es todo lo que quería decirles. Es mi posición política. Espero que respeten, igual que yo respeto vuestra posición política. Bueno, amigos, hasta un próximo video. Comenten y denle like si desean.